Vamos a hablar en los próximos 30 minutos rápidamente sobre el manejo de la vía aérea en la paciente obstétrica y en la paciente gestante críticamente enferma. No tengo ningún conflicto de intereses y vamos a ver qué evidencia hay en la actualidad en la última evidencia de estos cuatro parámetros. Tomando en cuenta que el riesgo de intubación fallida en las pacientes obstétricas es 5 a 10 veces mayor que en el grupo poblacional no embarazado, esto determina, y específicamente en el consenso del proyecto de Auditoría Nacional 5, determinó que el manejo no adecuado de la vía aérea en las pacientes obstétricas es la primera causa de muertes indirectas en estos grupos poblacionales, tomando en cuenta que tiene un mayor riesgo de intubación fallida y un mayor riesgo de broncoaspiración por los cambios fisioadaptativos que esta paciente presenta. Es por eso que algunas guías nos han determinado una serie de recomendaciones para el manejo de este grupo poblacional. Miren ustedes cómo, si bien la anestesia cada vez tiene una menor incidencia de complicaciones y una menor incidencia de eventos críticos y desastres a nivel de la paciente obstétrica, pues la principal causa de muerte por anestesia es el manejo inadecuado de la vía aérea, como podemos ver en la diapositiva. Los cambios fisioadaptativos del embarazo determinan una serie de parámetros que definitivamente son un desafío para cualquier personal de la salud que va a manejar una paciente obstétrica, específicamente en la vía aérea. Y tenemos tanto cambios a nivel respiratorio, gastrointestinal y de vía aérea. Y dentro de esto, uno de los puntos fundamentales es el aumento de la ganancia de peso que presenta este grupo poblacional. De hecho, como podemos nosotros ver, la ganancia de peso en estos grupos poblacionales generalmente es con acumulación de grasa en la zona occipital posterior a nivel de la zona de las mamas, donde no nos permite por medio del manejo de la colocación específicamente de los laringoscopios de palas largas, por eso nos recomiendan otro tipo de laringoscopios en estos grupos poblacionales, pues nos dificulta el manejo de la vía aérea específicamente por esta acumulación del tejido graso en la zona posterior que no nos permite realizar lo que nosotros conocemos como la técnica de olfateo y obviamente la dificultad para la colocación de los diferentes dispositivos de intubación. Otro de los puntos importantes es que específicamente por la estimulación de la progesterona, las mucosas de las pacientes obstétricas se vuelven mucho más friables y sangran con mayor facilidad, determinando también una disminución del diámetro oral y del diámetro faríngeo en este grupo poblacional por alteraciones hormonales. Uno de los puntos importantes que quiero recalcar es que la valoración de la vía aérea en la paciente obstétrica debe ser dinámica, tomando en cuenta que a partir de la semana 12, las pacientes obstétricas que presentaban un grado de Malampati 1, hacia la semana 38, un 34% de estas pacientes pueden presentar un Malampati 3 a 4. Y esto es debido a los cambios hormonales que se presentan durante el embarazo. Y algo que es mucho más alarmante es que un 20% de estas pacientes que ya alteraron su Malampati durante todo el embarazo puede mantenerlo hasta las primeras 48 horas. Es decir, que no solo el escenario del manejo obstétrico inicial, ya sea en quirófano o en terapia intensiva, sino hasta 48 horas después, puede permitirnos tener una dificultad del manejo de esta vía aérea. Y como les decía anteriormente, posterior al nacimiento del producto, este estudio de reflectometría acústica determinó una disminución en el volumen de la cavidad oral y en el volumen de la cavidad faríngea en las pacientes obstétricas pre-labor de parto y post-labor de parto, específicamente por los cambios hormonales. Todos sabemos que la paciente obstétrica es considerada una paciente con estómago lleno, específicamente por la estimulación de la progesterona que actúa a nivel de la relaxina y de la gastrina, y a nivel de la gastrina disminuye el pH gástrico a menos de 1 y la relaxina actúa a nivel del tono del esfínter esofágico inferior, y obviamente no solo por los mecanismos o por la parte hormonal, sino también por medio de la parte mecánica, por el desplazamiento uterino en crecimiento, a partir de las 14 semanas de gestación, determina un
es importante que nosotros consideremos a las pacientes obstétricas como pacientes con estómago lleno. Y otro de los puntos fundamentales es que más del 70% de estos grupos poblacionales presentan un reflujo gastroesofágico y esto determina un aumento de la probabilidad de broncoaspiración y de síndrome de Mendelssohn en este grupo poblacional. En cuanto a los cambios respiratorios, específicamente el aumento del consumo de oxígeno y del metabolismo del oxígeno para tener o para compensar las necesidades del producto y del feto, pues determinan que no solo este aumento del consumo y del metabolismo de oxígeno influya a nivel de la vía respiratoria y del sistema respiratorio, sino una disminución de la capacidad residual funcional en un 30%, que obviamente se extrapola a un menor tiempo de apnea y a un menor tiempo para un manejo seguro de la vía aérea. Esto que es fundamental y que es la próxima pandemia o ya es una pandemia a nivel mundial, es la incidencia de obesidad en estos grupos poblacionales. Miren ustedes cómo hacia el año 2030 más del 50% de las pacientes obstétricas van a tener un índice de masa corporal por encima de 50, es decir, van a ser súper obesos en países como los Estados Unidos. Y esto determina un aumento de las comorbilidades como la diabetes, la hipertensión o el infarto agudo de miocardio y obviamente una determinación específicamente del aumento de la probabilidad de tasas de cesárea de emergencia por la falla de la inducción de la labor de parto. Pero esto no solo se presenta a nivel de los Estados Unidos. Miren ustedes cómo ha aumentado de una manera importante en países como Francia y Canadá un 84% de índice de sobrepeso y obesidad y un 25% de índice de sobrepeso, al igual que en países como en España, por ejemplo, en los cuales la obesidad ha aumentado a más del 13% con un sobrepeso mayor del 30% y esto determinaría una probabilidad de 3 veces más de realizar cesáreas de emergencia en este grupo poblacional por una mayor probabilidad de falla específicamente en inducción. Miren ustedes cómo países como México ha determinado un aumento progresivo de esta tasa de obesidad y hacia el año 2030 países muy cercanos a nosotros como Brasil tendrían una incidencia de aproximadamente el 35 al 40% de obesidad a nivel de las pacientes obstétricas. Por lo tanto, es fundamental que nosotros aprendamos a manejar la vía aérea en este grupo poblacional tomando en cuenta los parámetros anteriormente vistos. Y dentro de esto, uno de los puntos fundamentales es lo que se conoce como la secuencia de inducción rápida, que es el objetivo final, es buscar una vía aérea definitiva en el menor tiempo posible. Y todos sabemos que esta técnica descrita por Selig tenía una serie de pasos, dentro de los cuales nos recomendaba utilizar una sonda nasogástrica para hacer una descompresión gástrica previa a la inducción anestésica o a la intubación de las pacientes. En segundo punto, nos recomendaba utilizar la posición antiaspiración, es decir, 30 grados de Trendelenburg. La preoxigenación, que es lo que sí se maneja totalmente en la actualidad y recomendado por todas las guías, y el uso de sustancias como el tiopental sódico, un barbitúrico que se lo utilizaba anteriormente, y la succinilcolina, que es uno de los relajantes musculares despolarizantes de elección en el manejo de esta técnica quirúrgica. Otro de los puntos controversiales era su maniobra, la maniobra de Selig, que a pesar de que es muy controvertida y que la mayoría de estudios determina que no tiene una diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de aspiración en este grupo poblacional, sin embargo, todas las guías y específicamente las guías DAS del año 2015 determina que nosotros debemos seguirlo utilizando. Vamos a ver qué recomendaciones tenemos en la actualidad para el manejo de o los cambios que han existido en el manejo de la secuencia de inducción rápida. En la actualidad ya no se recomienda el uso de esta descompresión gástrica, tampoco el manejo de la posición antiaspiración, tampoco la succinilcolina ni el suxametonio como uno de los medicamentos para inducción y relajación muscular, y pues algunas guías hablan de no utilizar de manera frecuente el uso del Selig. Estas son las modificaciones que en la actualidad nos recomiendan las guías en cuanto a la secuencia de inducción rápida, y dentro de esto, una de las mnemotecnias más importantes que debemos determinar es el manejo de la 7P, donde la preparación, la preoxigenación, el pretratamiento, la parálisis, la protección, el posicionamiento del tubo y los cuidados post-intubación
cumplen un papel fundamental en cada uno de los minutos que nosotros determinamos en el manejo de la secuencia de inducción rápida, que debe ser alrededor de 3 a 5 minutos para nosotros lograr una vía aérea definitiva. Vamos a ver cada uno de estos pasos, y dentro de la preparación es fundamental que nosotros en cada una de nuestras unidades donde manejamos pacientes obstétricas críticamente enfermas tengamos un coche de vía aérea específico para la paciente obstétrica, tomando en cuenta la diferencia de mascarillas faciales, de tubos endotraqueales, los cuales deben ser de diferentes tamaños, otro tipo de dispositivos como cánulas de Guedel, no cánulas nasales, tomando en cuenta el aumento de la probabilidad de sangrado en este grupo poblacional, mangos y palas de diferente tamaño, y obviamente el uso de lo que hace 2 años recomiendan las guías en el caso de utilizar laringoscopía convencional o videolaringoscopía sin canal, el uso de las guías para el manejo de una intubación mucho más rápida y mucho más segura. Otro de los puntos fundamentales es que nosotros tengamos un equipo de respuesta inmediata que al nosotros determinar una vía aérea fallida, actúe y pues llegue al sitio donde nosotros estamos manejando este grupo poblacional y determine un tiempo menor para la colocación de una vía aérea definitiva. Uno de los puntos fundamentales es el uso de cánulas de aspiración que deben estar prendidas y funcionantes todo el momento mientras nosotros manejamos la vía aérea en este grupo poblacional. Y las guías recomiendan el uso de estos dispositivos, ya sea el Yankauer o la cánula de Ducanto, que son cánulas que permiten una aspiración de contenido mucho más sólido y en menor tiempo en comparación a las cánulas flexibles de succión, que las guías hablan de ya no utilizarlos en este grupo poblacional y prácticamente en todos los grupos poblacionales. Por eso las técnicas que recomiendan es utilizar las cánulas de Yankauer o las cánulas de Ducanto. Y obviamente la monitorización básica, dentro de las cuales la saturación de oxígeno es fundamental. ¿Qué sabemos de los predictores de vía aérea difícil en la paciente obstétrica? Pues todos sabemos que de por sí, por separado, la sensibilidad y especificidad de cada uno de los predictores, Mallampati, distancia tiromentonana, apertura bucal, extensión de la articulación atlanto-occipital, tienen una sensibilidad y especificidad muy baja en la población en general, más aún en la paciente obstétrica, tomando en cuenta los cambios fisioadaptativos. Y dentro de esto hay 2 guías que se manejan en este grupo poblacional. La primera, que fue la clasificación del Gansouri, y la última, que es mucho más fácil de recordar, la modificada por la Sociedad Catalana de Anestesiología y Reanimación, que determina que cuando la paciente tiene más de 11 puntos de estos 7 parámetros de valoración, la paciente tiene una probabilidad de vía aérea difícil. Pero esta probabilidad de vía aérea difícil no solo debe ser para intubación, también debe ser valorada para intubación y para colocación de dispositivos supraglóticos. Y miren ustedes cómo hay predictores para dificultad de ventilación, dentro de los cuales parámetros importantes como el aumento del índice de masa corporal, como el aumento del grado de Mallampati, y que es fundamental, el apnea obstructiva del sueño, que se presenta hasta en un 40% de las pacientes obstétricas, determinaría como parte de los criterios de predicción de dificultad de ventilación en este grupo poblacional. Pero también uno de los dispositivos que entran en las guías desde hace ya algunos años, los dispositivos supraglóticos específicamente de segunda generación, también tienen predictores de dificultad. Y dentro de esto, sumado a los anteriores, que es fundamental, la hipertrofia amigdalina, que se presenta en un 30% de las pacientes obstétricas por los cambios fisioadaptativos, determina que no haya una coaptación adecuada de la cazoleta, en este caso a la vía aérea de la paciente obstétrica, y que no podamos recuperarla por medio de estas vías. Hay nuevos marcadores o nuevos predictores de vía aérea difícil en la actualidad, como la circunferencia del cuello por encima de 39.5 centímetros, o el ratio que existe entre la circunferencia del tórax y la distancia esternomentoniana por arriba de 7.1 centímetros, y uno de los más importantes, en los cuales no debemos hacer mediciones tan marcadas como tal,
y que es extremadamente frecuente que lo valoremos, es un aumento en el peso por encima de 11.7 kilogramos. Esto y este parámetro, cuando nosotros veamos un parámetro de estos en la paciente obstétrica, nos determina un aumento de la probabilidad de que nosotros encontremos una paciente con una dificultad y específicamente una clasificación de Cormack-Gillahan por encima de 3 o 4. La ultrasonografía ha venido a cambiar mucho el manejo y las decisiones que nosotros tomamos en estos grupos poblacionales. Y miren ustedes cómo, como parte de los predictores de vía aérea difícil, específicamente la medición de la distancia de la piel al epiglotis con corte de 28 milímetros y otro tipo de valoraciones como la distancia de la piel a la base de la lengua con corte de 6.1 centímetros y la traslación mandibular del cóndilo de la articulación mandibular que sea inferior a 12 milímetros, determina que la paciente obstétrica tenga una disminución, una mayor probabilidad de dificultad de intubación, extrapolándose valores por encima de 28 milímetros en el primer caso, 6.1 centímetros en el segundo y 12 milímetros en el tercero, extrapolados a Cormack-Gillahan por encima de 3 y 4. Miren ustedes cómo esta valoración que se la hace en una misma paciente en la cual se realizaron diferentes laringoscopías, ustedes pueden ver cómo hubo un cambio específico en el Malampati posterior al nacimiento del producto y a un aumento de la distancia a nivel de la piel hacia el epiglotis. Las guías de ayuno son fundamentales. Estas fueron pues extrapoladas de las guías de la Sociedad Americana de Anestesiología en el año 2017, que determina que nosotros podemos utilizar hasta 2 horas previas al procedimiento quirúrgico de líquidos claros, específicamente bebidas deportivas o carbohidratos liofilizados como los que se utilizan en otras guías, específicamente en países de altos ingresos, el pre-op, por ejemplo, y en el caso de sólidos, 6 horas y grasas 8 horas. Uno de los cambios fundamentales es que las pacientes obstétricas que no tengan riesgo de culminación por vía alta, es decir, por cesárea, las guías recomiendan que pueden tomar líquidos durante su labor de parto hasta 8 onzas por hora sin riesgo de aumento de que la paciente tenga una broncoaspiración en el caso de que vaya a ser sometida a una cesárea. Y pues obviamente con el uso de la ultrasonografía y la valoración del contenido del tracto del antro gástrico, específicamente en la paciente obstétrica con una ventana a nivel del vaso, a una ventana esplécnica o una ventana hepática, tomando en cuenta la dificultad que nosotros vamos a tener de una valoración a nivel de la ventana epigástrica por el crecimiento uterino, pues obviamente la ventana transesplécnica es una de las de elección en este grupo poblacional. Miren ustedes cómo hay estudios en los cuales ya se ha intentado extrapolar y determinar ciertas escalas de valoración dentro de los cuales las semanas de edad gestacional más o menos la medición de la multiplicación de la medición del tranto del acto gástrico por variables de 13.68 y 270.76 determina con una sensibilidad y especificidad bastante adecuada en comparación a imágenes mucho más avanzadas como la resonancia magnética nuclear, la valoración de lo que se conoce en la actualidad como un estómago de riesgo, es decir, una valoración de una cantidad por encima de 1.5 ml por kilo, que nos determinaría un cambio en el manejo, específicamente en la secuencia de inducción de este grupo poblacional, basado específicamente en técnicas países o en lugares de bajos recursos como la ecografía, con la medición del antro gástrico, con valores que no superen los 10.3 centímetros en su valoración del diámetro, o con las valoraciones cualitativas específicamente del doctor Arzola y de la doctora Perlas, de la doctora Anaí Perlas de Monte Sinaí, Canadá, que determina una serie de grados valorando al paciente en decúbito lateral derecho y en decúbito supino para determinar cualitativamente cuál es el grado de probabilidad de que el paciente tenga una aspiración. La preoxigenación, pues muchos estudios de estos mecanismos de preoxigenación de alto flujo. Sin embargo, esta evidencia en la paciente obstétrica lastimosamente no tuvo resultados adecuados. Sin embargo, lo que sí nos recomiendan la guía es utilizar
una preoxigenación con el objetivo de buscar un ETO2 o un oxígeno al final de la expiración por encima del 90%, que es el parámetro gold estándar para determinar una preoxigenación adecuada en este grupo poblacional. Y este estudio hizo una comparación de las recomendaciones habituales, es decir, la preoxigenación a 3 minutos a volumen corriente a 10 litros por minuto con la FiO2 más alta versus 8 o 4 respiraciones a capacidad vital forzada a 10 litros por minuto a la FiO2 más alta. El resultado determinó que tanto el volumen corriente a 3 minutos como las 8 respiraciones a capacidad vital forzada a 10 litros por minuto y a la FiO2 más alta son estadísticamente significativos y cualquiera de las dos son las recomendadas en este grupo poblacional. El objetivo es que nosotros consigamos un oxígeno al final de la expiración que sea por encima del 90% y que determine, pues obviamente, los manejos de este grupo poblacional. ¿Qué evidencia tenemos del alto flujo en pacientes obstétricas? Pues lastimosamente la pandemia vino a cortar muchos de los resultados y muchos de los estudios que se estaban realizando con las preoxigenaciones en pacientes con alto flujo. Sin embargo, este que es uno de los estudios más importantes del grupo del doctor Dennis, determinó que solo un 65% de las pacientes obstétricas lograban un ETO2, un oxígeno al final de la expiración por encima del 90% y que por lo tanto no son extrapolables a este grupo poblacional y más aún cuando las pacientes tienen un índice de masa corporal por encima de 30, el tiempo que nosotros necesitamos para que la paciente tenga un oxígeno al final de la expiración por encima del 90% es mucho mayor. Sin embargo, este estudio bastante interesante que fue el estudio de este aparato que es el Thrive en el simulador Nottingham del Reino Unido, aparentemente determinó un tiempo de apnea de aproximadamente 14 minutos en este simulador obstétrico del Reino Unido y pues obviamente a la luz de la evidencia actual y por la poca evidencia pues no nos recomendaría el manejo de sistemas de alto flujo en pacientes obstétricas para preoxigenarlas. Sin embargo, creo que faltaría evidencia y faltaría estudios para determinar el uso o no de estos sistemas en este grupo poblacional. Algo que sí es muy importante y que en la literatura se habla mucho, más aún en pacientes en situaciones especiales como las pacientes obstétricas, es la técnica de oxigenación apneica. Y estas técnicas de oxigenación apneica que consiste en colocar un catéter nasal a 5 litros por minuto mientras nosotros realizamos las maniobras de intubación hasta lograr una vía aérea definitiva. Miren ustedes cómo en este grupo poblacional y hace varios años en el grupo del doctor Turner se determinó una prolongación de aproximadamente 1 a 3 minutos más del tiempo de apnea y pues recordar que las pacientes en este grupo poblacional no se mueren por no poder intubarlas y por no poder ventilarlas, sino por no poder oxigenarlas. Y es por eso que estas terapias de oxigenación apneica a 5 litros por minuto son fundamentales. La premedicación, pues todos sabemos que el esquema de broncoaspiración es fundamental, mucha controversia en la actualidad por específicamente la ranitidina y por los precursores de la ranitidina que determinaron en algunos estudios la probabilidad del desarrollo de ciertos marcadores y de ciertas sustancias específicamente cancerígenas y pues en la actualidad el uso de los inhibidores de la bomba de protones conjuntamente con la metoclopramida o con el ondansetron, es decir, antiméticos de acción central y de acción central y periférica como la metoclopramida o los inhibidores de la 5-hidroxitriptamina son fundamentales para disminuir la probabilidad de que estos pacientes tengan mayor riesgo de broncoaspiración. El uso de sustancias de premedicación, específicamente estos medicamentos que estábamos utilizando previamente al manejo específicamente de estos pacientes de la ansiedad. Tenemos muchas gracias. De la ansiedad específicamente, medicamentos neuromoduladores como la pregabalina o la gabapentina, pues determinaron que los pacientes presentan y específicamente los fetos mayor necesidad de otro tipo de manejos y de terapias avanzados por alteraciones específicamente en la temperatura y por tener Apgar muchos más bajos. Uno de los puntos importantísimos y que se discutió ya mucho antes en lo que el doctor Selig hablaba de la
posición antiaspiración, que en la actualidad ya no se recomienda, las guías DAS en su algoritmo maestro y en sus 3 escenarios o en sus 3 planes, habla de optimizar los intentos de intubación. Dentro de esto, la posición de la paciente obstétrica es fundamental, tomando en cuenta que si nosotros colocamos a la paciente obstétrica en posición de rampa, es decir, alineando el conducto auditivo externo al apéndice sifoides, pues obviamente nos permite no solo manejar mucho más fácil la colocación de los mangos de laringoscopios o de los videos laringoscopios, sino que conjuntamente con técnicas de maniobra laringeas externas como el burp, nos permite determinar en pacientes en los cuales tenían un Cormac-Illahan 3 o 4, pues que pasen a ser un Cormac-Illahan tipo 2 y 1. Se han determinado varios insumos como la almohada de Oxford, como el RAMP, y como el AirPal RAM, que en los estudios determinó que al colocar a la paciente en posición de rampa, es decir, alineando el conducto auditivo externo al apéndice sifoides, se alinean mejor los ejes laringio, faringio y bucal, lo que nos permite una mejor visualización glótica y una mejor apertura glótica para colocación de una vía aérea definitiva. Y algo que es fundamental, tomando en cuenta que los cambios fisioadaptativos del embarazo determinan una disminución entre el 30 y el 40% de la capacidad residual funcional, en este caso una mejoría entre un 10 y un 15% de la capacidad residual funcional, que nos determinaría un tiempo mayor de apnea en este grupo poblacional. Este es el TRUP, que es el que más evidencia y más estudio tiene en pacientes obesos y en pacientes obstétricas. Sin embargo, lo vemos solo en países de altos ingresos. Pero a nuestra realidad, pues podríamos adaptarnos a realizar este tipo de técnicas con el objetivo de tener una mejor visualización glótica y una mejor capacidad residual funcional por medio de estas mantas, con el objetivo de realizar el objetivo final, la alineación del conducto auditivo externo al apéndice sifoides. En cuanto a la parálisis y la inducción, pues todos sabemos que tenemos muchos medicamentos, dentro de los cuales los más utilizados y los que más evidencia tienen es la lidocaína a una dosis de 1 miligramo por kilo de peso, el propofol en reemplazo del pentotal, tomando en cuenta que el estudio NAP5 determinó el aumento de la probabilidad de despertar transoperatorio que tiene el tiopental, y por lo tanto las guías han cambiado al uso del propofol, y el reemplazo del rocuronio, un relajante muscular no despolarizante, en reemplazo de la succinilcolina, tomando en cuenta que el estudio que determinó que el tiempo de reversión de la succinilcolina versus el rocuronio más el sugamadex a una dosis de 16 miligramos por kilo determinó una respiración espontánea en el grupo de rocuronio con dexmedetomidina mucho más rápida que el grupo de la succinilcolina, y por eso las guías y el grupo del NAP5 ha cambiado el manejo al rocuronio. Lo importante es que estas 4 dosis estándar 95 que hablábamos del uso del rocuronio, es decir, 1.2 ml por kilo de peso, ha determinado en algunos reportes y algunos estudios que, si bien los relajantes musculares no despolarizantes, por su peso molecular, por su índice feto materno y por su menor liposolubilidad, no traspasan la membrana placentaria, a dosis de 1.2 miligramos por kilo, hay varios reportes de que los productos están naciendo relajados. Es por eso que las guías hablan en la actualidad de utilizar 3 dosis estándar 95 y no dosis mayores a 1 miligramo por kilogramo de peso. Otro de los puntos importantes es que nosotros debemos hacer un mantenimiento de la anestesia con medicamentos inhalados como el Seborane, o con medicamentos como los opioides, ya sea el fentanil o el remifentanil, a una infusión continua. La controvertida maniobra de Selig, miren ustedes, este fue el primer reporte y el artículo original del doctor Selig, el cual determinó que por medio de radiografía y por medio de contraste se determinaba que la compresión a nivel del cartílago cricoides disminuía el paso y el flujo retrógrado hacia el esófago y obviamente la broncoaspiración. Sin embargo, uno de los puntos importantes es que nosotros estamos realizando mala maniobra tomando en cuenta 2 puntos, y es que deberíamos realizarla al nivel del ligamento cricoides, que como vimos en la anterior diapositiva y como vemos en esta, miren ustedes cómo
compresión, nosotros tenemos una diferencia bastante visible de que el esófago no puede ser visualizado en comparación a las pacientes en las cuales se realiza esta compresión de Selig, que debe ser determinada a 10 newtons antes de que el paciente esté totalmente inducido con anestesia y a 30 newtons cuando ya el paciente esté inducido por anestesia. Y otro de los puntos fundamentales es que las estadísticas determinaron que no todas las personas tenemos el esófago en la parte central o en la línea media. Y miren ustedes cómo este mismo estudio del grupo del doctor Seidan determinó que más del 50% de pacientes tienen una desviación del esófago hacia el lado izquierdo, y es por eso que la compresión a nivel central no es lo adecuado realizar y deberíamos utilizar técnicas como la ultrasonografía para determinar la posición del esófago por medio de un transductor de alta frecuencia a nivel de la sección supraesternal o pues a nivel del agujero supraesternal, para determinar el lugar en donde se encuentra el esófago y hacer una compresión pues que sea efectiva y que disminuya la probabilidad de que el paciente tenga una pues broncoaspiración. En cuanto a la intubación, el proyecto de auditoría nacional del Reino Unido, el NAC4, determinó que el tubo endotraqueal es el gol estándar del manejo de este grupo poblacional. Y si bien en la actualidad se habla mucho de los videolaringoscopios, pues todavía no están como tal de primera línea en el manejo de la vía aérea en las pacientes obstétricas. Sin embargo, yo pienso que a eso vamos, tomando en cuenta que varios estudios y más aún en pacientes obstétricas determinaron un menor tiempo de pues que nosotros logramos una vía aérea definitiva con una menor manipulación y obviamente una disminución importante de las complicaciones que nosotros presentamos en este grupo poblacional. Hay dos dispositivos que tienen más evidencia en las pacientes obstétricas, que son el CIMAC y el KIM-VISION, que son los que más estudios reportan en la actualidad. ¿Cómo recuperamos la vía aérea? Pues mucho miedo a utilizar los dispositivos supraglóticos. Sin embargo, la mayoría de guías habla de utilizar los dispositivos supraglóticos en el plan B del manejo de la vía aérea, con hasta 2 intentos de colocación de dispositivos supraglóticos de segunda generación, tomando en cuenta que estos tienen un canal por el cual se coloca el momento en el que nosotros recuperemos la vía aérea, una sonda nasogástrica, y hacemos una descompresión gástrica, ya sea continua o por tiempos, y obviamente disminuye la probabilidad de que nosotros tengamos una broncoaspiración. ¿Cuáles son los que tienen mayor evidencia en pacientes obstétricas? El Suprim y el Prosil, que son los que más evidencia tienen, y en la actualidad estudios importantes con el iGel, específicamente por su termoadaptación que tiene la cazoleta en estos grupos poblacionales, y obviamente una mejor sellado, ya sea proximal o distal, que producen estos dispositivos supraglóticos de segunda generación, y en la actualidad el Blackbuster, que es un dispositivo muy parecido al Suprim que se está utilizando mucho. Sin embargo, uno de los puntos fundamentales en esto es que nosotros debemos saber cuánto inflamos los CUF, no solo de los tubos endotraqueales, sino también de los dispositivos supraglóticos, porque este estudio determinó que más del 90% de los anestesiólogos fallamos en la presión de inflado, determinamos un aumento o un suprainflado del volumen efectivo mínimo que necesitamos para determinar con seguridad el manejo de estos dispositivos supraglóticos, y obviamente las lesiones y los efectos adversos específicamente a nivel nervioso del nervio faríngeo y del nervio hipogloso son los más frecuentes. Otra de las 7 P fundamentales es la postintubación. Y dentro de esto, una de las maniobras que definitivamente nos ayudan en este grupo poblacional es la maniobra de Bayes, que consiste en la colocación de un dispositivo supraglótico, de preferencia de segunda generación, por detrás del tubo endotraqueal. Nosotros desinflamos el CAF del tubo endotraqueal, colocamos el circuito a nivel del dispositivo supraglótico y hacemos ventilaciones a presión positiva. Si el paciente tiene una expansión a nivel torácico y marca niveles de CO2, que es el gol estándar del manejo en todos los grupos poblacionales, nosotros retiramos el tubo endotraqueal y nos mantenemos
con el dispositivo supraglótico, que es mucho más tolerado y mucho mejor manejado en estos grupos poblacionales. Otra de las técnicas que podemos utilizar es las guías, y específicamente esta, como el FROBA o como el EINTRI, que específicamente el FROBA tiene un dispositivo en su parte proximal por el cual nosotros podemos seguir oxigenando a los pacientes, y el objetivo es que nosotros coloquemos estos dispositivos con técnicas sobre el tubo endotraqueal, hacemos una extubación del paciente y nos quedamos con esta bujía, y específicamente con el FROBA, con esta bujía para seguir oxigenando a nuestros pacientes, y en el caso de que necesitemos realizar una intubación, pues obviamente por medio de la guía realizar la intubación. En cuanto a la reversión, ¿qué nos dice la evidencia? Utilizar su Gamadex o neostigmina, pues mucha controversia. Lo ideal es que las guías sí hablan de que en el caso de tener una paciente no intubable, no oxigenable, nosotros deberíamos utilizar una reversión con dexmedetomidina, con Sugamadex, perdón, a una dosis de 16 miligramos por kilogramo de peso. Y lo que nos dice el grupo de la Sociedad de Anestesia Obstétrica y Perinatología es que si lo vamos a utilizar en el primer trimestre del embarazo, debemos tener cuidado con el uso del Sugamadex, porque es un medicamento que compite con la progesterona, encapsula la progesterona y obviamente aumenta la incidencia de abortos en los embarazos tempranos. Sin embargo, en el uso, en el posttérmino y en la lactancia, las guías dicen que debemos individualizar este grupo de pacientes, y obviamente, pues por la falta de evidencia, pues intentar no utilizarlo solo en el caso de que la paciente tenga una dificultad de no intubación y no ventilación. Todos hemos leído estos algoritmos, los algoritmos de la guía DAS, del algoritmo maestro y sus 3 algoritmos, específicamente el uso de la preparación y la planificación como parte de la secuencia de inducción rápida, el intento de 2 laringoscopías y el tercero por el más experto, y esto es diferente a los grupos poblacionales normales en el cual te recomiendo utilizar 3 intentos y el cuarto por el más experto, pues en la paciente obstétrica 2 intentos y el tercero por el más experto, tomando en cuenta que la progesterona estimula a nivel de las mucosas mayor friabilidad y obviamente mayor probabilidad de sangrado, y un escenario de no intubable, tal vez sí ventilable, puede convertirse en un escenario de no intubable, no ventilable y no oxigenable por la cantidad de sangre que podemos tener a nivel de la cavidad oral. El segundo paso, pues cuando nosotros determinamos una falla o una intubación fallida, pues declarar la intubación fallida, y viene lo que les comentaba anteriormente, el uso de dispositivos supraglóticos de segunda generación con un máximo de 2 intentos, pasamos a mascarilla facial, y en el caso de no recuperar la vía aérea y no tener oxigenaciones y saturaciones adecuadas, pues el uso de una técnica pues quirúrgica, ya sea crico o traqueostomía. Esto es fundamental. Dentro de esto, la preparación, como vimos en todos los pasos, la colocación en rampa, la preoxigenación, ya sea a 8 respiraciones a capacidad vital forzada o a volumen corriente, 3 minutos, el uso de la presión cricoidea a 10 newtons cuando el paciente esté despierto y a 30 newtons cuando ya tenga inducción, y solo retirarlo en el caso de que nos dificulte la visualización de la apertura glótica. Utilizar bloqueadores musculares despolarizantes, y en el caso de que vayamos a utilizar ventilaciones de recuperación con presión positiva que no excedan los 20 centímetros de agua, con el objetivo de no vencer la presión del esfínter esofágico. El primer intento de intubación debe ser el mejor que ustedes intenten realizar, y posterior a eso los 2 otros intentos, pues ya otras maniobras como por ejemplo remover esta presión específicamente del CELIC o el uso de alternativas como los videolaringoscopios. Utilizar en el caso del algoritmo 2 los dispositivos supraglóticos de segunda generación por 2 intentos, o la mascarilla facial ya sea a 2 manos o a 4 manos, y en el caso de que tengamos una paciente no intubable y no oxigenable, pues utilizar el tercer algoritmo, que es el uso de la técnica quirúrgica, ya sea cricopercutánea o traqueostomía. Este es el último, pues la última recomendación del grupo de la Sociedad Americana de Anestesiología, el cual nos recomienda determinar el manejo de los pacientes basado en la sospecha de si tiene una dificultad, ya sea para intubación o para la ventilación por medio de mascarilla facial o de dispositivo supraglótico, y la recomendación de la intubación despierta.
al igual que en pacientes, por ejemplo, que tengan un riesgo aumentado de broncoaspiración o en pacientes que tengan una disminución del tiempo de apnea, como es el caso de las pacientes obstétricas. Sin embargo, este estudio y estas recomendaciones fueron determinadas en grupos y no fueron tomadas en cuenta los grupos poblacionales de obstétricos. Nuevos dispositivos, este dispositivo, el dispositivo Ventrain, que es un dispositivo de asistencia ventilatoria expiratoria muy similar a lo que nosotros conocíamos como ventilación JET, que nos determina por medio de este catéter transtraqueal mínimamente invasivo, que es el CRICAT, a una concentración de 1 milímetro. Miren ustedes rápidamente el video, cómo es muy fácil colocar este dispositivo mínimamente invasivo a nivel de la membrana cricotiroidea, ¿sí? Colocamos el dispositivo, colocamos el Ventrain a una toma de oxígeno directa entre 10 a 15 litros por minuto, que te podría determinar el manejo de este tipo de dispositivos de asistencia inspiratoria expiratoria, y obviamente colocando el pues extremo distal del dispositivo a nivel del catéter CRICAT y por medio ya sea de una ventilación pasiva o activa, el paciente tiene inspiración, un ciclo inspiratorio y un ciclo expiratorio que puede ser pues pasivo, lo que determina una disminución de la probabilidad específicamente de barotrauma, que era la causa principal de complicaciones cuando nosotros las ventilaciones, como es el caso, por ejemplo, del uso de las ventilaciones JET. Como pueden ver ustedes, ya sea de manera activa o de manera pasiva, la inspiración y la expiración, que puede ser también pasiva, pues nos determina una disminución importante de la probabilidad de estas complicaciones. Otro de los puntos importantes es que nosotros debemos realizar escenarios de simulación con todo el grupo multidisciplinario, tomando en cuenta que al menos en la parte anestésica, menos del 3% de las anestesias son resueltas por medio de maniobras de vía aérea, es decir, con anestesia general. Es por eso que hemos ido perdiendo esta habilidad del manejo de vía aérea, no solo nosotros como anestesiólogos ya senior, es decir, más de 10 años, sino también los alumnos y la gente que está preparándose para el manejo de la vía aérea en pacientes en escenarios críticos. Es por eso que no solo el desarrollo de las habilidades técnicas, es decir, cómo manejar la vía aérea, saber toda la secuencia de las guías DAS, sino también de las habilidades no técnicas, dentro de los cuales el liderazgo, la conformación de equipos de respuesta inmediata, la conciencia situacional y obviamente la conformación de los equipos para dirigir cada una de las actividades determina un buen resultado en todos los grupos poblacionales, tomando en cuenta que un estudio súper grande, que fue el estudio del error humano, determinó que más del 80% de los pacientes que fallecen son a causa de habilidades no técnicas. Y pues obviamente son habilidades que deberíamos desarrollar, tomando también en cuenta ayudas cognitivas como esta, que son las listas de chequeos en crisis en obstetricia, donde nos determina paso a paso cuáles son las recomendaciones que nosotros debemos determinar y cuáles son los protocolos que debemos manejar, tomando en cuenta que el cerebro en crisis se equivoca en más del 90% de ocasiones. ¿Cuáles son las ideas para llevar a casa? Pues primero la valoración dinámica de la vía aérea, tomando en cuenta los cambios que vimos desde la semana 12 hasta las 48 horas posterior al nacimiento del producto, el uso de sustancias para premedicación y disminuir la probabilidad de broncoaspiración, inhibidores de la bomba de protones conjuntamente con antieméticos de acción central, como la 5-hidroxitriptamina, o medicamentos de acción periférica y central como la 5-hidroxitriptamina y la metoclopramida. La preoxigenación, ya sea basada en las 8 respiraciones a capacidad vital forzada o las 3 respiraciones a volumen tidal, el posicionamiento en rampa para mejorar la visualización gloótica y la capacidad residual funcional y por ende el tiempo de apnea, la inducción de secuencia rápida con propofol y rocuronio, el uso de los algoritmos dentro de los cuales el uso de los videolaringoscopios es fundamental, dentro de los cuales el CIMAG o el Kim Vision son los que mayor evidencia tienen, los dispositivos supraglóticos de segunda generación con una succión continua y una descompresión gástrica continua, y el uso de simulación al menos 2 veces por año con el objetivo de que adquiramos habilidades tanto técnicas como no técnicas para el manejo de este grupo poblacional. Muchas gracias por su atención y pues si hay alguna pregunta, con todo gusto.